Todos tenemos una historia que contar. Llamados, escogidos y marcados. Bienvenidos a Una Historia que Contar. Porque todos tenemos una historia que contar y no nos imaginamos las historias que están a nuestro alrededor. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Orozco. Bienvenidos a un episodio más de Una Historia que Contar. Un placer que puedas estar hoy acá en este espacio. Recuerda que nos ayudarías bastante si te suscribes a este canal. Muchas gracias. Como pues es de siempre en todos estos capítulos, les traemos una historia súper interesante con invitados que creo que con el pasar del tiempo Dios los ha llamado y en realidad para eso se abrió este espacio, para que podamos platicar de los testimonios, de lo bueno que Dios siempre ha sido. Y como un día se dijo en el podcast, creo que Cristo es el centro de todo esto. Así que muchas gracias. Hoy estamos con Nancy. Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues gracias por la invitación. Bien lo decías, todos tenemos una historia que contar, más siendo hijos de Dios, pues a diario tenemos situaciones, procesos en los cuales Dios va marcando nuestras vidas. Pues agradezco la invitación y el privilegio de poder estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ti por hacer el espacio. E incluso quiero hacer una disculpa pública porque a Nancy le estuve cambiando el día de la grabación, que que el otro, que el otro. Gracias ahí por aguantar, dijera por ahí, por soportar. Es que en realidad, pues últimamente hemos tenido por ahí algunas cuestiones familiares, pero ahí estamos. Para los que no saben, y quiero ponerlos en contexto, Nancy es presidenta de jóvenes en su iglesia. Sí. ¿Cómo se llama tu iglesia, Nancy? Pues la iglesia se llama Maná del Cielo, está ubicada en el barrio del Rosario. Ahí sirvo a Dios, es un privilegio enorme que Dios me haya llamado para poder servir y ser luz en la oscuridad. Por ahí vamos a estar dejándole las redes de Nancy, por si tú en algún momento andas buscando una sociedad de jóvenes a la cual asistir o a dónde ir a la iglesia. Te voy a estar dejando acá las redes de Nancy para que pues le vayas a escribir y en algún dado caso si necesitas algo te puedes abocar con ella. Yo la conocí, cabe recalcar, en cuando ellos hicieron una actividad, cuando estuvo Hosdan acá. Sí, realizamos un congreso para llamar a los jóvenes, para ver, para que ellos vieran de que sí hay influencia cristiana, de que sí hay jóvenes sirviendo a Dios. Hoy queremos hablar un poquito sobre lo difícil que es ser hija o hijo de pastor. Todo lo que debemos de lidiar, todo lo que debemos de soportar, pero contanos cuál es tu historia. Muchas gracias por este tiempo, pues como lo decías, ¿verdad? Soy hija de pastores. Es un privilegio enorme poder crecer en la iglesia, poder vivir cada momento, cada dificultad, cada momento donde Dios se manifiesta. Eh, Toda mi vida es un privilegio enorme crecer en la iglesia. Toda mi vida he servido a Dios. Recuerdo que mi mamá me contaba, ¿verdad? De que desde que estaba embarazada de vos, pues yo ya estaba cantando y ya estaba en el altar. Estabas en el altar desde que estabas pequeña, me decía, entre bromas, ¿verdad? Luego, cuando fui creciendo, 5 años, estaba en el servicio de danza, estaba sirviendo en la danza. Luego, a los 8, pues empecé a aprender el piano. Como que hay en uno esa pasión, uno ha visto ese amor que Dios tiene hacia uno, hay una gratitud por servirle. Es un enorme, y como todos bien vemos en las iglesias, no es que el hijo del pastor toca el piano, el hijo del pastor hace esto, pero a veces es de corazón, muchas veces es de corazón y otras veces es lamentable, pero es como que obligado. Como que mira, mi hijo, no hay nadie más, dale con el teclado, mira, mi hijo, no hay nadie más, dale con la batería. Y eso viene a ser como que, para algunos, viene a ser como que tedioso, para otros es una bendición. Pues bien, yo empecé a servir a los 8 en el teclado, me bauticé a los 11, empecé a predicar a los 11 años, pero conforme uno va creciendo, como que esa conexión con Dios se va perdiendo, como que uno se va distanciando. Y bien, yo te mencionaba, ¿verdad?, de que tenía una historia. Y cuando me hacías la pregunta, el podcast es una historia que contar, yo pensaba, ¿verdad? ¿Qué historia puedo contar? Como que fue bonito porque me hiciste volver atrás y recordar. Inicio de flashback. Ajá, como que uno dice, no, sí tengo algo que contar. Y fue muy bonito. Entonces yo recuerdo el llamado de Dios. Te mencionaba, ¿verdad? De que muchas veces algunos jóvenes, algunos hijos de pastores no sirven a Dios tanto porque les nazca hacerlo, sino que de una forma obligada. Y ahí es donde viene
la importancia de aceptar a Dios, la importancia de tener un encuentro, porque no es lo mismo que me digan, mira, anda a la iglesia, a que yo diga, quiero ir a la iglesia. Yo siempre he dicho que todos tenemos que tener un encuentro con Dios. Hasta que vos no tenés un encuentro con Dios, no te enamorás de Dios. Simplemente servís por lo que escuchás o la tradición que tenés. Yo recordaba un testimonio que tengo acerca de un encuentro que tuve con Dios. Te decía, la verdad, de que cuando uno va creciendo esa conexión como que se va enfriando, como que uno dice, no, ya no quiero ir a la iglesia o me da pereza o como que uno se va alejando. Entonces, estaba yo en bachillerato y recuerdo de que toda mi vida ha sido servir a Dios, no solo con el hablar, sino con el testimonio que uno da. Y entre mis compañeros, uno se enteró de que mis papás eran pastores. No vas a encontrar a un hijo de pastor que te va a decir, mira, mis papás son pastores, porque ya sabemos las burlas, los señalamientos, la crítica y todo lo que conlleva decir eso. Incluso en la misma iglesia, el centro tal vez no centro de atención, sino que al que juzgamos primero es al hijo del Es el pastor. hijo del pastor. El hijo del pastor iba con pantalón de lona. La hija del pastor andaba con pantalón. No llevó vestido, no sé tanto, pero al primero que se busca es quién es el hijo del pastor. ¿Dónde está el hijo del pastor? Y más los jóvenes, o sea, si el hijo del pastor hace esto, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Sí, O algo, siempre tenés que poner de ejemplo para bien o para mal al hijo del pastor. ajá, y eso con el tiempo como que va enfriando nuestro corazón o el de muchos jóvenes donde ya no hay una facilidad de estar en la casa de Dios, sino que al contrario, saben lo que conllevan y al final también son jóvenes. ¿Tú crees que el nacer como hija, en este caso hija de pastor, o ampliémoslo más, ¿tú crees que al nacer como hijo de pastor, sentir que todavía es una responsabilidad más grande como el simplemente nacer en una familia cristiana? Sí, ¿Por qué? porque, por ejemplo, ¿verdad? No es lo mismo, te decía, no es lo mismo que venga el pastor y te diga como miembro, mira, vas a tocar el piano porque no hay quien lo haga. Ujú, Es más fácil que el pastor diga, mijo, dele con el piano porque no hay alguien que lo haga. Y aparte del cómo uno hacerse notar, que aunque uno no quiera, es lo primero que se ve, la familia pastoral. ujú, Porque uno tiene que tener cuidado en el testimonio, porque no solo se afecta a uno mismo, sino que afecta el testimonio del pastor, ujú, afecta el testimonio de la iglesia. ujú. ¿Y crees que eso, pues muy abiertamente lo voy a decir, es una bendición o es una cruz que tienes que cargar? Es una bendición cuando tienes un encuentro con Dios, cuando has hecho la oración donde dices, yo elijo servirte. Es una cruz cuando no has tenido un encuentro con Dios, cuando no hay una convicción de que Dios nos ama, de que Dios tiene algo más para nosotros. Muy bueno. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Por lo regular en las iglesias, y no es que quiera desprestigiar esto, al contrario, creo que es algo en lo que debemos de trabajar todos, independientemente eres o no eres hijo de pastor. En realidad, desde el momento que nacemos, pues venimos con pecado al mundo, porque en realidad Ujú. somos concebidos en ello, ¿verdad? Entonces, creo que cuando naces en una familia cristiana, pues no por nacer en una familia cristiana, ya eres salvo. Exacto. Y viceversa, no por nacer como hijo de pastor, ya eres salvo. Ujú. Todos en realidad tenemos un plan y un propósito. Y creo que nacer como hijo de pastor, yo siento así, es una bendición enorme, porque la verdad, tus padres están trabajando de lleno en el ministerio, y aunque, como lo decías, y aquí hay un punto muy importante, lo sientes como una cruz hasta que no has tenido el encuentro con Dios. Y si tal vez viviste 30 años diciendo yo nunca quise ser hijo de pastor, es que porque a los 30 años nunca has tenido tu encuentro. Sí, la verdad es que tocabas un punto muy importante. La salvación es individual. El hacer la oración de fe es tan necesaria.
Hay muchos jóvenes en la iglesia de que yo les pregunto, ¿ya hicieron la oración de fe? No, pero vengo a la iglesia a ese tiempo. Pero es necesario decir, aquí está mi corazón. ¿Tú nos puedes comentar cuál es, o si hubo alguna vez que te dijeron o que dijiste, ya no quiero ser hija de pastor por todo lo que me hace? Pues estaba en el bachillerato y recuerdo de que en la clase, ¿verdad? Se corrió el rumor de que mis papás eran pastores. Yo tenía una amistad con una hija de pastores también porque mi mamá había ido a predicar recientemente a su iglesia. Entonces estábamos comprando un día normal, nosotras dos hablando y se acerca un compañero y otros dos, un grupito. Y dicen, mira, ahí están las siervitas comprando con lo que se recogió de la ofrenda el domingo. Y yo dije, o sea, sí uno está como que acostumbrado, pero llega a cierto punto de que ya te llega a afectar, ya te llega a doler, porque conoces el sacrificio que hacen los pastores, conoces lo que pasa en la iglesia, conoces desde adentro lo que se vive, la intimidad de lo que sufren los pastores, y yo digo, eso no es cierto. Y recuerdo que ese comentario me afectó y yo llegué a decir, yo no quiero un ministerio, yo no quiero servir a Dios. Si a mí mejor voy a seguir estudiando, voy a ser doctora pero no quiero un ministerio. ¿Cuántos años tenías ahí o en qué pues grado estabas Pues cursando? estaba cursando bachillerato, tenía 16 años, ya el último año. O sea que podríamos decir, tú te bautizaste a los 11, empezaste a servir en el teclado, según el contexto que estamos llevando. Ajá. A los 16 años, ¿tú sientes Ya que te no. apartas? Sí, yo siento que el que me dijeran siervita en la clase, que los profesores dijeran, siervita hizo la tarea, siervita esto, como que eso me empezó a afectar, me empezó a doler porque no era de una manera así de admirable o como que dice, se ve que es cristiana, sino que era de una manera irónica, Sí. tratando de afectar, ¿verdad? Bueno, burlas, digamos. ¿Qué punto tiene que llegar para que Nancy diga, ok, tenemos que volver a nuestro primer amor? Pues después de ese comentario, ¿verdad? Que yo hice, no se lo comenté a nadie más que mi yo y Dios. Yo no quiero un ministerio, pasó una semana, era un día miércoles, si no estoy mal, donde estudio de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ujú. Durante todo ese día me empecé a sentir mal de que tenía un dolor de estómago y recuerdo de que solo me compré jugos en el desayuno, en el almuerzo, ¿verdad? Porque no me sentía bien para comer algo. Entonces, llegando a mi casa, me sentía mal todavía. Estando en mi casa, empiezo a vomitar una y otra vez. Fueron 3 veces y ya la cuarta mi mamá se alarmó porque no era un vómito así como que está mareada o algo le hizo daño, sino que ya era como coágulos de sangre. Y fueron como 2 veces y mi mamá dijo, no, hombre, vamos al hospital y me sacó al hospital para ingresarme a emergencias. Ujú. Y ya estando allá, pues como es típico en los hospitales de Guatemala, ¿va? Si no está sangrando, todavía aguanta. Entonces empezaron a tomarme datos, pero como yo estaba realmente mal, volví a vomitar y ya vio el que estaba tomando datos y se alarmó y empezó a jalar una silla de ruedas, me llevaron la silla de ruedas, me empezaron a meter, me canalizaron, me empezaron a hacer exámenes. Pero durante el proceso de que me estaban haciendo exámenes, pasó algo. Mi mamá es pastora y es mi mamá y me dice, mira Nancy, créele a Dios. Las palabras que siempre vas a escuchar de un pastor, créale a Dios, oremos. Y eso me dijo, y yo lo tomé, lo empecé a escuchar, y mientras yo escuchaba eso, ella, ella me decía, créele a Dios, Nancy, Dios hace milagros, Dios puede sanarte, no sé qué es lo que tengas, pero Dios puede hacer algo. Cuando ella me decía estas palabras, viene a mi mente las que yo dije, lo que había dicho. Quizás para mí no fueron relevantes, quizás para mí no fueron importantes, pero para Dios estaban marcando un antes y un después. Viene las palabras que decía, yo no quiero un ministerio, yo no quiero servir a Dios. Prefiero seguir estudiando, prefiero hacer otra cosa a tener un ministerio. Esas palabras regresaban a mi mente, pero no regresaban de una manera como te las digo, sino que dolían. Me dolía el corazón y yo digo, si me duelen a mí, ¿cuánto más le van a doler a Dios? Mm.
En ese momento fue donde yo empecé a pedir perdón, porque me dolían las palabras y si me dolían a mí, le estaban doliendo a Dios. Porque Dios ya tiene una historia para nosotros, porque Dios ya tiene un plan para nosotros, pero Dios es tan bueno que nosotros decidimos seguir ese propósito, que nosotros decidimos aceptar ese propósito. Y hay veces que Dios va a ir a donde estemos en una fiesta, estemos en la escuela, donde sea, Dios va a ir y nos va a regresar de las orejas. El problema va a estar si no entendemos a la primera, porque llegamos a ver situaciones tan críticas que ya cuando están muy grandes, Dios aún los sigue buscando para que regresen a la iglesia. Ujú. Situaciones donde ya cuando están en la etapa terminal, se acuerdan de que hay un Dios. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Yo vi, y la verdad que es un privilegio, yo vi cómo las personas, el cómo unas palabras, el cómo el pecado, el cómo todo esto conlleva a alejarse de Dios. Entonces yo dije, yo no quiero enfermarme más, yo no quiero morir así. Todavía tengo 16 años y empecé a pedir perdón, Dios, pido perdón si te ofendí. Y la oración, ¿verdad? Pido perdón si te ofendí y aquí está mi vida. Siento que eso marcó mucho porque mientras yo estaba haciendo esta oración, mi mamá estaba orando conmigo. Ujú. Ella estaba orando y por un momento ya no escuché la voz de mi mamá. Se escuchaba a lo lejos y lo ruidoso que es el hospital se volvió silencio, se volvió una completa paz. El miedo que tenía por estar enferma, por estar en esa situación súper débil, se fue. Entonces, y luego a lo lejos escucho un amén, pero un amén tan hermoso, con una voz así como que, a la gran amén. Y abro mis ojos y me empiezo a sentir mejor. Ya no estaba ese malestar, estaba súper débil, ya no estaba ese malestar, ya no estaba esa náusea, ese dolor que tenía en el estómago. Ujú. Y mi mamá me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Pues yo ya bien, le dije así normal, porque sí fue realmente segundos que marcaron un antes y un después. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si mi corazón en ese momento se hubiera endurecido más? Si yo hubiera dicho, se supone que soy hija de pastores, se supone que soy cristiana, ¿por qué Dios me trae esta enfermedad? Y llegué a asustarme tanto porque dijeron, va a ser necesario trasladarla al hospital de Quetzaltenango porque no están los equipos que necesitamos para hacerle una endoscopía, donde iban a ingresar algo por mi garganta para ver qué era lo que estaba provocando que vomitara sangre. En ese momento yo sentía miedo. Y si yo hubiese reaccionado de una manera, como te digo, negativa, ¿a dónde hubiera llegado? Quizás ni siquiera lo estuviera contando, sino que mi corazón y yo reconocí de que había hecho algo mal. Y es lo que pasa, a veces tenemos que reconocer qué es, qué es el pecado que traemos oculto, qué es lo que estamos negando a hacer, qué es lo que no queremos hacer para Dios. Luego de hacer esa oración, ¿verdad? Yo sentí un milagro. Fue algo tan increíble que Dios había hecho en mi vida. Y mi mamá me dice, ¿cómo te sentís? Pues yo ya estoy mejor, yo me siento mejor. Sí, porque como que te dormiste, es unos sus 3, 4 minutos, me dice. Y yo, en serio, yo no sentí nada, para mí no pasó mucho. Y luego, como ya estaba realmente grave, ¿verdad? No me iban a Ajá. poder dar de alta tan fácil. Me llevan a sentarme a una camilla para ver dónde me iban ¿cómo sería la palabra? ¿Hospitalizar? Ajá, en qué lugar me iban a dejar internada. Y ya estando ahí, llegan dos doctoras y me preguntan, ¿tú eras la que estaba vomitando sangre? Sí, ahí tiene mi mamá los trapos, le digo yo, es normal porque yo ya me sentía súper bien. Ahí tiene mi mamá los trapos donde está la sangre, le digo yo. Le digo a la doctora, pero ¿qué consumiste? ¿Consumís algo? ¿Te golpeaste? Y preguntas como que si yo hubiese provocado tal dolor o algo por el estilo. No, la verdad que yo estaba en mi casa y me empecé a sentir mal y empecé a vomitar y le seguía comentando. Luego ingresa una enfermera y dice, se la van a llevar. Y digo, ay, me van a llevar a ¿A Sheila. dónde? Digo, algo así va. Y luego cuando ingresa, ¿cómo se la van a llevar si está vomitando sangre? Hay que hacer que, y le dicen a mi mamá, si se la va a llevar así, tiene que firmar un documento donde ya no es responsabilidad de nosotros porque ella está grave. Ya no es responsabilidad de nosotros que se la lleve.
Y yo le decía, mamá, yo ya me quiero ir, yo ya me siento bien. Entonces llegó mi tía para llevarme a su clínica. Ujú. Y llega ella, ¿y cómo te sentís? Pues bien. Y al ver que yo no tenía una molestia, así como que me estaba muriendo o algo, yo te miro normal, vámonos. Mi mamá firmó para darme de alta, no darme de alta, sino para sacarme contraindicada. Ah, exacto. Y me llevaron a la clínica. Y ya estando en la clínica, ya para todo eso ingresé a las 6 al hospital hasta las 12 de la noche. Sí, sí Ujú. pasó mucho tiempo. Yo estaba ya ahí acostada y empiezo a reflexionar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué acaba de pasar? Ajá, ¿qué es lo que acaba de pasar? Y a veces tenemos que llegar a sentirnos mortales, indefensos, para, para recordar quién es nuestra protección, Mm. para recordar de quién proviene la ayuda, quién es el Dios de milagros, quién es el Dios proveedor, quién es nuestro sustento. Entonces yo decía, ¿qué fue lo que pasó? Y empecé a reaccionar y todavía mi corazón se sentía agradecido. Yo me sentía súper agradecida porque Dios había hecho algo ahí. Y las palabras, ¿verdad? Lo que yo había dicho volvían a mi mente. Te entrego mi vida, aquí estoy, haz lo que quieras hacer. Me llama mucho la atención las palabras que decías sobre que a veces teníamos que humanizarnos. Ajá, Porque acá hay un punto bien importante que quiero resaltar, la verdad. Y es que a veces en nuestra vida estamos tan bien, según nosotros, pues nos va yendo chido, nos va yendo increíble. Y a veces, aunque hagamos las cosas mal, nos sigue yendo bien. Pero a veces simplemente es porque está papá, está mamá orando, porque incluso las bendiciones de Dios van a llegar hasta tus generaciones y tal vez por eso es que aún hasta este momento te está yendo bien. Pero va a haber un punto en donde eso se va a acabar. Hablábamos al principio de que no solo por nacer como hija o hijo de pastor te vas a ser salvo, de que vas a tener bendiciones, vas a tener bendiciones, porque tu familia ha cosechado muchas cosas, ha sembrado muchas cosas, mejor dicho, y tú las estás cosechando, pero va a haber un momento en donde ya te va a tocar a ti. Porque me gustaba una prédica demasiado bonita que decía, oigan, Dios, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. sí, Entonces, me gusta mucho la parte que decías, tenemos que humanizarnos. A veces estamos viviendo nuestra vida tan cotidiana, bajo las cosechas que un día alguien sembró, pero esas cosechas se van a acabar y va a llegar tu parte, en donde ya en realidad vas a ver de que por tus fuerzas nunca vas a poder, sino necesitas algo más y es la ayuda de Dios. Tú sí. estabas viviendo tal vez una vida tan cotidiana en tu vida hasta que llegó un punto en donde, bueno, es hora de que tengas un encuentro conmigo. Y me gusta demasiado, quiero resaltar eso, porque lo podemos ver en la historia de Saulo. Saulo viviendo su vida, incluso ya haciendo planes para ir a matar a los cristianos. Ajá, y Y en su camino tuvo el encuentro. lo que tuvo que pasar, sus ojos se fueron literalmente, ya no vio nada. Exacto. Y dentro de ese proceso, Dios tuvo el llamado. Y Dios hizo después el se convierte llamado. de Saulo Ajá, a Pablo. Quiero sí, remarcar mucho esto porque siento justamente algo así en tu historia. De que aunque tenías un llamado, naciste como hija de pastores y después empezaste a vivir, decías tú, desde los 16 años en tu vida común, común y corriente, pero el llamado seguía ahí hasta que hubo un día en el cual Dios permitió algo en tu vida, pero para tener el encuentro, para hacer el llamado, para hacer la transformación. sí, es lo que decías, ¿verdad? Que llega el momento donde tu historia empieza a escribirse. Y yo quiero resaltar que fue ese momento donde tuve un encuentro, donde empecé como que a cobrar conciencia espiritualmente, a entender de que sí hay algo más, de que Dios tiene algo más para llamarme en el punto donde yo dije, yo no quiero nada. Es necesario que Dios hizo el llamado a los 16 años porque era necesario que yo empezara a aprender, que yo empezara a caminar y a cobrar conciencia espiritualmente.
por todo lo que va a venir, por todo lo que vino, por todo lo que viene y por todo lo que vendrá. Qué increíble, Nancy, la verdad. Nos emociona demasiado todo este proceso, la verdad. Qué increíble. Queremos hablar una última parte ya para poder ir finalizando, porque si ven, se nos está a punto de acabar la carga de la cámara. Pero, después de tu llamado, ¿cuál es la transformación que sufre Nancy? Después de decir, yo no quiero un ministerio. Ahora, después de su llamado, ¿cuál es? Pues como te decía, ¿verdad? El ser hijo de pastor, eso uno lo va a pensar una y otra vez para un ministerio. Entonces, cuando yo había tenido ese llamado, yo no lo quería tomar como llamado, yo lo quería tomar, pues Dios quiere que yo me porte bien, Dios quiere que yo siga ahí en la iglesia. Entonces, tenía ese cuidado de que no fuera emoción y que fuera un llamado, Ujú. porque Dios respalda los llamados, pero la emoción no es respaldada. Ahí Ujú. queda en una emoción, en algo más. Entonces, estábamos en una preparación para unos retiros espirituales, los famosos encuentros. Ajá. Estábamos en una preparación donde se hacen ayunos de 15 días y 7 días de ayunos de Daniel de 6 a 6. Pero en esa preparación yo empiezo a orar, porque cuando uno va creciendo, las cosas como que ya hay más responsabilidades, como que ya tienes que aportar a tu casa, como que ya tienes tus propios gastos, ¿no? Si yo quiero esto, tengo que trabajar para tenerlo. Entonces, en ese transcurso de tiempo, mi corazón se entristecía, ¿verdad? Porque yo decía, mi tiempo ya no va a estar completamente para Dios. Entonces estaba el cuidado, ¿es una emoción o es un llamado? Estábamos orando en el ayuno y viene una hermana y se me acerca por detrás y empieza a orar por mí. Y yo recuerdo de que yo estaba llorando y ella empieza a orar por mí, pero cuando ella empieza a orar por mí, yo no sentí que yo fuera ministrada, Ujú. sino que ella estaba siendo ministrada y empezó a llorar y fue un momento muy bonito. Pero, pero luego me dice, hermana, yo a usted le tengo que dar un anillo. Y yo así como que, con la hermana bromeaba mucho, yo, ay, pues gracias, le digo. Un anillo de compromiso, me dice, y yo, ah, bueno, gracias. Pero previo a eso, de que ella me fuera a dar el anillo, yo tuve un sueño Ujú. donde habían dos manos que se acercaban a mí y me ponían un anillo, pero era un anillo de oro. Y yo le contaba a mi mamá, mira, yo tuve este sueño y yo no me quiero casar, le dije, yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir la universidad. No, hombre, es que El idóneo ya viene. así, yo todavía no, que esperen. Y ella me decía, no, pues quizás es Dios, Dios está poniendo un anillo de promesa, porque hay una Qué bueno. promesa. Y luego pasa esto, ¿verdad? De que la hermana me dice, hermana, yo le voy a dar a usted un anillo. Y yo dije, la hermana me dice, yo dije, le voy a dar un anillo de así de, ¿cómo se llama? De esos de acero Ajá. Acero de, inoxidable, fantasía, algo así. ajá, de manera Simbólica. para simbolizar. Y dice que Dios le dice a ella, pues yo soy el dueño del oro y de la plata. Ujú. Y la hermana dice, pues cuando Dios me dijo eso, yo sentí comprarle un anillo de plata y se lo voy a poner. Y para eso hizo una actividad, bueno, en la iglesia. Viene ella y comenta ese testimonio, ¿verdad? Y empieza a decir, yo sentí de parte de Dios darle un anillo a la hermana. Y lo dice que ando siempre, ¿verdad? Dios Ahí lo este, tenés. ajá, sí, porque marca mucho. Y yo investigaba qué es un anillo, qué pasa cuando hay un anillo de promesa. Ajá. Y la simple palabra lo dice, hay una promesa, es un anillo de promesa. Pero para todo esto, cuando ella me pone el anillo, yo les comentaba a los hermanos, pues yo hacía una oración y decía, porque acababa de leer la historia de Catherine Kuhlman, no sé si la has Ujú. escuchado. No, no. No, es una historia muy bonita donde hay una mujer muy usada por Dios de una manera fuerte, pero en su oración para que le preguntan cómo fue que usted llegó a estar y a que Dios la usara de cierta manera y ella dice tuve que morir yo para que Dios viviera en mí. Y entonces empiezo a hacer yo esa oración y les comentaba a los hermanos, yo hice esta oración, pero esta oración trajo muchas cosas, así como que cuando oras y pedís algo, pues que se vea, ¿verdad? Que sí es cierto, que no es emoción. Estaba estudiando medicina, te comentaba el bachillerato, luego vino la pandemia y las cosas empezaron a cambiar.
mis planes empezaron a cambiar y es donde me recuerdo, donde Dios me hacía sentir, tuve que morir yo para que Dios viviera en mí. Y ahí empezó la transformación, empecé a entender de que tienen que morir mis planes, tienen que morir mis sueños y que empiece a Dios, y que Dios empiece a trabajar en mí. Bueno, amigos, retomando después de esta falla técnica, hoy sí, Nancy, nos quedamos en que luego de que te dan el anillo, comienza tu cambio. Sí, sí, te comentaba, ¿verdad? De que había soñado anteriormente de que me daban el anillo y yo Ujú. cuestionaba si era de Dios o alguien por ahí me estaba haciendo un amarre. Entonces cuestionaba mucho eso, pero luego al ver lo que sucedía con la hermana y que me daba el anillo, pude ver de que mi sueño Dios lo tuvo que hacer realidad para que creyera. Y luego desde ahí empieza Dios a hablarme a través de los sueños y es algo, una experiencia tan bonita. Pero para todo ello debe de haber una cercanía, ¿verdad? Una relación con Dios. Y luego tengo, cuando Dios me da el anillo, empieza mi papá a decirme, mira, el hermano que trabajaba con los jóvenes ya no está. Quiero que trabajes con los jóvenes y pues toca, ¿verdad? Entonces ya como que empecé a trabajar con los jóvenes y tuvimos un número muy bonito durante la pandemia, seguimos trabajando, pero en eso recuerdo, ¿verdad? Lo que te decía de Catherine Kuhlman, tuvieron que morir mis metas, tuvieron que morir mis sueños para que Dios empezara a vivir en mí. Traté de estudiar medicina, vino la pandemia, todo eso se vino para abajo. Ujú. Ese año prácticamente lo pausé y luego empecé a estudiar derecho, pero mientras estaba estudiando derecho pude notar de que se me facilitaba y aún sigo estudiando, se me facilita estar en la iglesia, servir a los jóvenes y noté la palabra, ¿verdad? Las oraciones que uno hace, hay que tener cuidado también qué es lo que uno dice. Se empezaron a hacer realidad, empezaron a morir mis sueños y no de una manera mala, porque yo no veo algo así, yo no veo cuando Dios trata en nuestra vida, no lo veo como algo malo y es lo que hay que cuidar mucho. Muchas veces nosotros vemos las cosas como algo negativo y no estamos viendo lo que Dios quiere enseñarnos durante esas cosas. Ujú. Medicina se quedó a un lado completamente y empecé a vivir el sueño que Dios tiene para mí, empecé a caminar conforme a la voluntad de Dios, empecé a querer tener una cercanía con Dios. Después de que, bueno, me dijiste de que tal vez tú empiezas a involucrarte más con los jóvenes, empiezas a servir ya directamente con la sociedad de jóvenes, porque la persona Ujú. que estaba, pues, se había retirado y todo. ¿Cuál es lo que tú sientes que es lo que marca el después de Nancy? Yo siento que fue desde lo que te comentaba, ¿verdad? Cuando tuve un encuentro, cuando empecé a decir, aquí está mi vida, aquí estoy yo. Ese fue un después porque uno empieza a ver las cosas de otra manera, uno empieza a ver más en lo espiritual, uno empieza a comprender que no basta solamente con ir cada día a la iglesia, no basta solamente con irnos a sentar a la iglesia, sino que Dios quiere más de nosotros. ¿Cómo lidias hoy en día, después de lo que me comentabas al principio, que para ti era un poco difícil la situación de que personas te decían, ahí viene la sierva, la hija del pastor? Porque creo que después de que aceptas o tienes un encuentro con Dios, no significa de que ya tuve un encuentro con Dios y ya no hay nadie que me diga la sierva, la hija del pastor. Y creo que todos los días podemos ver eso, incluso en la universidad lo podemos llegar a sentir, o donde sea, en el trabajo, donde sea. Pero cómo hoy, después de todo esto, lidias con todas esas palabras. Pues es difícil, pero Dios va enseñando, Dios va haciendo que nosotros veamos más allá de lo que puede decir la gente. Y es tan bonito porque estaba en la universidad y el cómo Dios nos llega a utilizar, nos llega a usar para hacer luz. Recuerdo que fuimos a hacer una actividad de la iglesia y grabamos un video y yo empezaba ahí el video y les decía, es necesario que la iglesia salga de las cuatro paredes y así era el video, ¿verdad? Y se me acerca una compañera y me dice que no sabía que eras cristiana. Pues yo sí, normal, voy a la iglesia y me empieza a decir, pero ve uno de que no solo se acercan con la intención de decir sos cristiana, sino que tratan de cierta manera preguntarle a uno cosas como que, Ujú. mira, yo quiero acercarme a Dios otra vez, Bueno, yo quiero ir a la iglesia y así. Influye mucho. Una cosa es que te señalen como cristiano y otra cosa es
que seas cristiano realmente, que tu testimonio se vea que eres cristiano. Entonces ahorita si alguien me dice la siervita, ya no me afecta, ya no me ofende, porque ya sé a dónde puedo llegar si yo reniego algo que claramente soy. Qué increíble. Para poder ir finalizando, ¿cuál es el consejo que le das a una persona si tal vez hoy siente que se está alejando de su llamado? Pues algo que yo quiero dejar en su corazón es que recordemos Isaías 61, Ujú. ser luz, guiar a los demás en la oscuridad es necesario y se va a hacer muy complicado porque jóvenes cristianos son son pocos los realmente que sirven a Dios porque se nos complica mucho por el afán de la universidad, del trabajo, de las cosas materiales. No hemos comprendido realmente qué es buscar primeramente el reino de los cielos y que las demás cosas vendrán por añadidura. Hemos preferido lo material. Dios no dice que está mal, Dios no dice que está mal que yo quiera un carro, Dios no dice que está mal Ujú. que quiera un título. Lo malo está en querer las cosas materiales, en querer todo el mundo cuando perdemos al creador del mundo, en querer el oro y la plata cuando perdemos al dueño del oro y de la plata. Yo los motivo a que sigamos adelante. Vamos a pasar cosas difíciles porque la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. No se nos va a hacer fácil, pero debemos de aferrarnos. Sí, yo comentaba recientemente, si el enemigo nos ataca tanto a esta edad de jóvenes, es porque sabe que en un futuro vamos a llegar a ser una amenaza, es porque sabe que en un futuro vamos a marcar una casa, vamos a marcar una generación, vamos a marcar a nuestros amigos. Sí, completamente. ¿Cuál sería, después de todo tu testimonio que escuchamos, el consejo que hoy le puedes dar si de otro lado de la pantalla hoy hubiese un hijo o una hija de pastores y todavía está en yo no quiero ser una hija de pastor? No esperemos que venga el proceso, no esperemos que venga la dificultad para que nosotros nos acerquemos nuevamente a Dios, para que entendamos de que hay algo más para nuestra historia. Ya Dios nos ha dado palabra, la Biblia nos dice, desde antes que naciera yo te escogí. Sí, Dios hablaba recientemente a mi vida. Si Dios nos dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano, es porque en algún momento van a decir de dónde salió él, qué era lo que él hacía. Recordamos a Samuel. Samuel fue consagrado para estar en el templo, sirviendo en el templo y estando en el templo, sirviendo. Dios le dice, le llama Samuel, Samuel. Entonces yo quiero dejar en ustedes de que en algún momento Dios va a hacer algo tan grande en nuestra vida que lo que pasamos anteriormente va a ser de testimonio, que van a decir, ¿de dónde viene ella? ¿De dónde viene él? ¿Quién es? Samuel fue consagrado, fue marcado desde antes de nacer. De así fuimos marcados cada uno de nosotros, independientemente si seas hijo de pastor o no. Dios ya ha marcado una historia, Dios te ha dado un propósito. Completamente. Nancy, muchas gracias por aceptar la invitación en esta oportunidad. Creo que fue de mucha bendición este episodio para las personas que están del otro lado de la pantalla. Si tú llegaste a esta parte, muchas gracias. Deja tu comentario en la parte de abajo, te queremos leer. Si llegaste a esta parte, muchas, pero muchas gracias. Recuerden que todos los domingos hay un episodio nuevo de Una Historia que Contar. No sé si quieres un espacio para poder despedirte, ya para poder finalizar. Muchas gracias por la invitación, pues invito a todos los jóvenes a acercarnos más a Dios. Es necesario que tengamos un encuentro con Dios, es necesario que nosotros tengamos ese momento donde decimos, aquí estoy, heme aquí. Así es, así que muchas gracias. Esto fue Una Historia que Contar, porque no nos imaginamos las historias que están a nuestro alrededor. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.